Romanos 12, 14 al 18, Nueva Traducción Viviente. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con los otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Primera de Corintios 12, 22 al 27, Nueva Traducción Viviente. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad, son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Romanos capítulo 12, versos 14 al 18 y Primera a los Corintios capítulo 12, versos 22 al 27. Hace algunos años, apesadumbrado por los conflictos intrafamiliares y eclesiales que la congregación en la que servía experimentaba, mi hijo Gersón le preguntó a su mamá: ¿en qué hemos fallado como iglesia? A tan dolorosa pregunta podemos agregar dos más igualmente incómodas y dolorosas. ¿Cómo es posible que familias cristianas sean acumuladoras de tantos conflictos, rencores y venganzas? La segunda, ¿cómo podemos cumplir la tarea recibida como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando nos mordemos y devoramos unos a otros? Gálatas 5:15. Como hemos dicho, ser iglesia es un privilegio del que gozamos por pura gracia. No merecemos ni ser salvos ni formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que los que gozamos de este doble privilegio, tenemos la obligación moral de corresponder a la gracia recibida, honrando nuestra condición de salvos y de miembros de la iglesia y cumpliendo con la tarea que como tales hemos recibido, tanto congregacionalmente como en lo particular. Las congregaciones en general, pero de manera más significativa las congregaciones pequeñas como la nuestra, tienen una característica en su conformación a la que te invito a que prestemos especial atención. Se trata del hecho de que estas congregaciones, pequeñas en particular, están formadas por unidades familiares, en las que varios de sus miembros también forman parte del cuerpo de Cristo. Son familia en una doble dimensión, tanto por los lazos consanguíneos que los unen, como por el vínculo espiritual que los une al ser miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. En no pocos casos, además de ser pareja, los esposos son hermanos en la fe. Además de ser padres e hijos, también son hermanos en la fe. Asimismo, las suegras y las nueras también son hermanas en la fe. Los cuñados, los sobrinos, los tíos, etc., son igualmente hermanos en la fe. Esto significa que la calidad de sus relaciones familiares
afecta la salud de la congregación directa y significativamente. La empodera o la debilita. Le permite cumplir con su tarea de hacer discípulos y edificar a los miembros del cuerpo de Cristo, o la estorba, si no es que termina por impedirla definitivamente. No siempre tenemos conciencia de esta doble dimensión relacional entre quienes forman parte de familias consanguíneas y al mismo tiempo son iglesias. En consecuencia, ante los problemas familiares, consciente e inconscientemente caemos, desafortunadamente, en el cultivo de la apariencia. Nos ocupamos más de parecer familias y congregaciones sanas que en sanar nuestras relaciones, para así ser quienes hemos sido llamados a ser al estar en Cristo, al ser nuevas criaturas, al ser regenerados de lo alto. No prestamos atención al cómo repercute en la salud de la Iglesia la calidad de nuestras relaciones familiares. No vemos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, en los hermanos, etc., a quienes como nosotros también son miembros del cuerpo de Cristo. Hay que pensar en esto. Pero ni nuestra ignorancia ni nuestra insensibilidad impiden el juicio de Dios sobre nosotros. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor le advierte: yo sé todo lo que haces, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Apocalipsis 2, 2 y 4. Y a la iglesia de Sardis también le advierte: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. Tres son las cosas que destacar en ambos pasajes. La primera es que Dios está al pendiente y juzga nuestra manera de ser iglesia. La segunda es que el amor a Dios y el amor a los hermanos en la fe, incluyendo a los que son familia, es equiparable. Y la tercera es que la apariencia no es suficiente. La apariencia no sostiene ni capacita a la iglesia. Más bien, la apariencia solo disimula la condición real de la iglesia que no honra al Señor. A Sardis Dios le dice: tienes fama de estar vivo, apariencia de estar vivo, pero estás muerto, le asegura. Podemos orar bonito, podemos enseñar bien, aún podemos servir a los necesitados al mismo tiempo que estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué nos ocupamos de este tema hoy? Porque me veo obligado a decirlo, nuestra congregación está enferma. Al ser una comunidad compuesta por unidades familiares enfermas, en conflicto interior varias de ellas, nuestra congregación sufre las consecuencias de los problemas, de las animadversiones, de los resentimientos y aún de los pleitos que corroen a no pocas de las familias que componemos nuestra iglesia. Como hemos dicho y estudiado, el apóstol Pablo nos asegura que Dios, en su inmensa gracia y bondad, ha provisto de dones espirituales a la iglesia, capacitándola así para que la iglesia cumpla con la doble tarea de la evangelización de los perdidos y la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo asegura que a cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 1 Corintios 12:7. Esta capacitación, hemos dicho, es una obra que realiza el Espíritu Santo, según destaca el apóstol Pablo. Pero el quehacer del Espíritu Santo
no es suficiente. Y fíjate lo que estoy diciendo, el quehacer del Espíritu Santo no es suficiente para que la iglesia esté en condiciones de cumplir con su tarea. Se requiere que la comunidad de redimidos que componemos la iglesia hagamos al quehacer del Espíritu Santo el aporte de nuestra comunión y nuestra armonía. La suma de los dones del Espíritu Santo y la armonía que guardan los miembros del cuerpo de Cristo entre sí es lo que hace posible que el propósito divino al capacitar a la iglesia se cumpla y que ésta pueda hacer discípulos y pueda edificarse mutuamente bajo el amparo y la dirección del Espíritu Santo. Resulta sencillo caer en el engaño de que lo que sucede en casa no afecta ni el cómo de nuestra relación personal con Dios, ni nuestra manera y efectividad como iglesia. A Anadelia le ha impresionado al estar leyendo el libro de Jeremías el reclamo que Dios hace a su pueblo, cuando el pueblo escogido de Dios, ofrece lo que podemos llamar un doble culto. Roba, mata, comete adulterio, miente y quema incienso a Baal. Y luego dice Dios, viene y se presenta delante de mí en mi templo a repetir, estamos salvos, solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades. Revisa Jeremías 7. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros resentimientos y reclamos, estamos sirviendo a Satanás. Estamos literalmente ofreciendo culto en lugares altos. Estamos atentando contra el cuerpo de Cristo cuando a quienes hacemos blanco de nuestra animadversión son también nuestros hermanos en la fe. No solo dañamos a nuestra familia consanguínea, no solo atentamos con nuestra familia consanguínea, también atacamos y herimos a la esposa del Cordero, a la iglesia que es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las relaciones humanas, incluyendo a las relaciones familiares y quizá más estas que ninguna otra, son generadoras de conflictos. Siempre hay quien lastima y quien resulta lastimado. En toda familia hay miembros que resultan compañeros difíciles del caminar diario. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo relacionarnos con quienes se han comportado de manera indigna con nosotros y con otros miembros de nuestra familia? Es posible superar las situaciones de conflicto y aportar así nuestra fidelidad y nuestra honra a Dios en tanto somos iglesia. Bueno, Pablo parece estar convencido de que se puede superar tales conflictos y nos muestra el camino a seguir para lograr tal propósito. Pablo equipara a los miembros problema de la familia consanguínea, de la familia de la fe, los equipara con las partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, menos dignas. A estas propone, fíjate, hay que tratarlas con mayor cuidado, vestirlas con más esmero, dice el verso 23. Propongo a ustedes que vestirlas con más esmero, dado que aunque nos incomoden, avergüencen o causen dolor, siguen siendo como nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, siguen siendo nosotros. Propongo que Pablo nos anima a que vestirlas con mayor esmero incluye 3 acciones de quienes nos consideramos espirituales. La primera, amarlas. La segunda, perdonarlas. Y la tercera, restaurarlas mediante la práctica del bien. El amor cristiano es el amor ágape. Es el amor que ama a quien no lo merece, a quien no se ha ganado el derecho de ser amado. Es el amor con que Dios nos ama.
Este amor ágape resulta no de los sentimientos, sino del propósito de bendecir, del interés que se tiene por el otro. Los discípulos de Jesús somos llamados a amar aún a nuestros enemigos, aún a los enemigos que son familia. Somos llamados a interesarnos por el bien de ellos y a aportar lo que tenemos para su restauración, para su santificación, para su edificación. No podemos amar a Dios y seguir odiando a quienes nos han hecho daño. Ni podemos esperar a que cambien para entonces amarlos. Somos llamados a amarlos de la misma manera en que hemos sido amados. Dios, dice el apóstol Pablo, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El perdón, en segundo lugar, es un deber cristiano. No perdonar tiene como consecuencia que nuestro Padre no perdone nuestros pecados, asegura Cristo en Mateo 6:15. Nosotros hemos sido perdonados de nuestra rebeldía al hacer nuestro sacrificio de Cristo. Y déjame decirte que ninguna ofensa que podamos recibir, que hayamos recibido o que estemos recibiendo, es o será mayor que la ofensa de nuestro pecado. Y sin embargo, Dios nos ha perdonado. Me ha perdonado, te ha perdonado. El perdón libera. Primero, libera a quien ha sido ofendido del poder de la ofensa recibida. Quien perdona pasa por alto la ofensa, es decir, pasa por encima de ella para ser libre del poder de las heridas recibidas. Es un hecho que quienes no perdonan permanecen atrapados en las emociones y los sentimientos que van creciéndose y enredándose hasta formar una prisión que los atormenta. Por eso son incapaces de hablar otra cosa. Por eso no importa de qué empiecen a hablar, terminan hablando de lo que les han hecho. Criticamos y a veces hasta nos burlamos. A quienes o de quienes cuando discuten o se pelean les decimos tienen memoria histórica, recuerdan fecha, hora, lugar, etc. Pobres. El mantener vivos los recuerdos de la ofensa recibida los mantiene atrapados. No pueden superar el poder de tales ofensas y es por ello por lo que repiten y repiten los mismos argumentos una y otra vez. A quienes hasta graban o escriben conversaciones, llevan una bitácora recordando fecha, lugar, color del vestido que traías, etc. Piensan que así sus argumentos serán más sólidos, cuando en realidad lo único que se fortalece es la cerradura que los mantiene aprisionados en su rencor. Pero quien perdona renuncia a ser él, a ser ella. Quien cobre la ofensa recibida. Deja que sea Dios quien pague a quienes nos lastiman lo que merecen. Dios es fiel y es galardonador, es decir, Dios recompensa a quienes lo honran perdonando a sus deudores. Vestir con esmero a los menos dignos incluye también, en tercer lugar, el que contribuyamos a que sean restaurados. A que, como traduce la Nueva Traducción Viviente Gálatas 6:1, les ayudemos a volver al camino recto con ternura y humildad. Los cristianos carnales no solo son aquellos que lastiman a sus hermanos en la fe, más carnales resultan los que al ser lastimados se ponen al nivel de la inmadurez de quien los lastima y los imitan y aún los retan para ver quién puede lastimar más al otro. Bailan la danza del yo puedo lastimarte más que tú a mí. Procuran ir más allá del daño recibido, pues consideran que el otro merece ser castigados por ello. Responder así a las ofensas recibidas hace que el mal nos derrote
Y fíjate, no el mal del que nos lastima, sino el mal que está en nosotros. Los cristianos somos llamados a vencer el mal haciendo el bien. Esto incluye, desde luego, el recordar que la respuesta blanda calma la ira. También incluye el ejercicio de la paciencia, que permanezcamos haciendo el bien aun cuando el otro se empeñe en hacer lo malo. Pero, y conviene aquí subrayarlo, vencer el mal haciendo el bien también requiere, en situaciones extremas, el que tomemos decisiones definitivas y radicales. Aún el que nos separemos físicamente del otro, como Pablo y Bernabé, quienes al no poder ponerse de acuerdo respecto de que Marcos los acompañara o no, terminaron por separarse. Revisa Lucas capítulo 15, versículo 39 y su contexto. Sí. A veces el cuidado de la comunión del cuerpo de Cristo requiere del replanteamiento de nuestras relaciones consanguíneas. Preservar la comunión y la armonía del cuerpo de Cristo puede requerir el que evitemos relaciones que puedan lastimar la comunión de los miembros de la Iglesia. A veces conviene que nos vayamos. Sí, desafortunadamente, a veces habrá que tomar distancia de los familiares y en otras pasar a formar aún parte de una congregación diferente a aquella de los que ellos son parte. Con mucha tristeza y mucho dolor, he tenido que ocuparme de este tema como parte de nuestro ciclo de meditaciones Iglesia, somos Iglesia. Pero con tristeza y dolor, pero también con firmeza. Quiero animar a ustedes, aún exhortarles en el nombre del Señor, para que nos examinemos a nosotros mismos y examinemos nuestros modelos relacionales, a que lo hagamos con humildad y con el propósito de honrar en todo a nuestro Dios, reconociendo aquello que en nosotros lastima, limita e impide que se cumpla en nuestra congregación el propósito que Dios tiene para ella. A que nos preguntemos, te invito, la forma en que soy familia bendice o maldice a mi congregación. Recordando la pregunta de mi hijo Gersón, propongo a ustedes que fallamos como iglesia cuando no nos ocupamos de vivir en armonía unos con otros. Romanos 12:16. Que lo hacemos cuando ignoramos el llamado a no fingir amar a los demás, sino a amarlos de verdad. Cuando no nos esforzamos en hacer todo lo posible por vivir en paz con todos, como nos invita a hacerlo la palabra del Señor. El problema con el cultivo de la apariencia es que engaña no solo a los otros, sino al que lo cultiva. Como quien se maquilla y cuando se ve al espejo sin maquillaje se sorprende pensando que ella o él no es así. Lo que está en el corazón no permanece oculto, ni siempre ni a todos. Siempre se muestra, siempre se manifiesta. De ahí que debamos tener el cuidado de que en nuestro corazón abunden el amor, el perdón y la búsqueda del bien a favor de aquellos que nos han hecho daño. Cuando esto es así, la gracia divina viene a nosotros para fortalecernos, sustentarnos y guiarnos al enfrentar el daño provocado por quienes nos lastiman tanto. Por eso termino invitando a ustedes a recordar la exhortación de Jesús, quien nos recuerda que por causa suya, aún por causa suya, seremos odiados. Pero advierte que todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.